Bueno, buenas tardes. Yo soy Sergio Delgado, estudiante de grado undécimo. Y yo soy Mario Rubio. Bueno, les venimos a hablar acerca del libro Espárrago para dos leones del autor colombiano Alfredo Iriarte Núñez. Alfredo Iriarte Núñez nació en Bogotá en 1932 y murió el 1 de diciembre del 2002. En su infancia y adolescencia estudió en el Gimnasio Moderno de Bogotá e hizo 2 semestres de Derecho en la Universidad del Rosario. Después de haber hecho estos 2 semestres en la Universidad del Rosario, él se vinculó en la empresa estatal Flota Mercante Gran Colombiana y luego pasó a la compañía Seguros Bolívar, donde con el tiempo, el pasar de los años, él llegó a ser el vicepresidente de esta compañía. También ejerció dirección en el Instituto de Cultura Hispánica. Alfredo Iriarte Núñez colaboró en varias publicaciones colombianas y españolas. Entre ellas se encuentran El Espectador, el Diario del Caribe, El Mundo y El País, la revista Diners, Cambio 16 y Credencial Histórica, así como la cultura HJCK. Él falleció en su ciudad natal, es decir, en Bogotá, a causa de una enfermedad cardíaca, más específica, un paro en el corazón. Entre sus obras más destacadas o más reconocidas están la primera, que fue publicada por él en 1979 con el nombre de Lo que la lengua mortal decir no pudo. Después de esta obra siguió Bestiario Tropical en 1986. Seguido de esta están Episodios Bogotanos en 1987. Después de esta, Breve Historia de Bogotá en 1988. Después de esta, Batallas y Batallitas en la Historia Colombiana en 1993. Después de esta, Historia en Contravía en 1995. Seguía en ese mismo año por Trajes, Historias y Leyendas de Santa Fe. Seguida de esta, sigue Muertes Legendarias en 1996. Seguida de esta, sigue Cristóbal Colón y el Descubrimiento en 1998. Seguida de esta, van Ojos sobre Bogotá en 1999. Después de esta, siguió en la Caja Social de Ahorros con 80 años en 1980. Hotel Tequendama, un símbolo de Bogotá, 1988. Hotel Caribe, 50 años en la historia entre 1939 y 1989. Cuando era joven colaboró en el periódico de su colegio, el Gimnasio Moderno de Bogotá, y ahí empezaron sus primeros escritos y su pasión por la escritura y la literatura. Aparte toca decir que fue novelista, historiador, escritor y periodista. Bueno, seguido esto, hablando y nombrando las publicaciones y libros o novelas escritas más representativas de él, siguen Un Camino hacia el Futuro, Col Seguros, 125 años de la historia en Colombia. También hizo algunos relatos que hablan acerca del humor, cambiando un poco su estilo de ficción, el cual era su estilo principal y el estilo principal de casi todas sus obras, y en total en su mayoría. Bueno, sus relatos o hechos o cuentos de humor son los siguientes: Cazuela de narraciones estrambóticas en 1989, La Bella Locutora en 1990, Crónicas Dos Comedias en 1992, Abominaciones y Nuestros en 1994, Rosario de Perlas en el 2003, Cómo evitar una Nochebuena, Pecaminosa y otras crónicas de humor viajero 2005. Entre sus cuentos está Sucedió en una calle en 1996, El Hidalgo de Bragueta y otras fábulas de Iriarte en el 2000.
Entre sus novelas están la de la que vinimos a hablar esta vez, que se llama Espárragos para dos leones, la cual fue publicada en 1999. Después de esta le siguió la novela El jinete Bus Centauro en el 2001. Seguía esta, no fue en un orden continuo, pero también él publicó otras novelas con los siguientes títulos. Tesoros de Tunja en 1989, Repertorio Prohibido en 1991, Toros de Altamira y Luz Caux a las arenas colombianas, mitos y leyendas históricas en 1992. Lemos, Denuncias y Propuestas, entrevista en 1993. En Bogotá, la estación a la esperanza en 1998. Como nos podemos dar cuenta en estas obras, él hace una fuerte crítica a la política y a la organización social de esta época. Bueno, entre sus reconocimientos, pues conllevan al tiempo el mismo año de su muerte. En su reconocimiento a su gran labor en Bogotá, este decide dar como nombre Alfredo Iriarte a un colegio en la parte sur de la capital. Antiguamente este se llamaba CED Los Chircales, creado en 1978 en la localidad Rafael Uribe, en la zona 18 del país. Bueno, Alfredo también fue un férreo defensor de la lengua española con su columna Rosario de Perlas, que fue publicada varias décadas en el tiempo, y abogó por el buen uso del vocabulario y la gramática, además de criticar los gazapagos o errores históricos y geográficos cometidos por los hoy llamados comunicadores sociales, antes periodistas y locutores. Esta columna está escrita en un lenguaje rico, preciso, se destacó por un estilo cargado de fino humor y sarcasmo. Cabe resaltar que en los escritos de Alfredo Iriarte se destaca mucho el humor y el sarcasmo, más que todo hacia la parte política y social. Bueno, también hablando más acerca de su obra, Iriarte cautivó varios géneros, tanto como la crónica histórica, como las obras satíricas, como los escritos que incluyen personajes y situaciones fantásticas. De igual manera, Iriarte sobresalió como un agudo escritor costumbrista. Es decir, que sus historias tenían una trama simple, pero que con el paso del tiempo se iba haciendo la historia un poco más centrada y con algunos aspectos que pueden confundir al lector, ya que él los basaba respecto a su vida o respecto a cómo él percibía ciertos sucesos que transcurrían en él, o sea, a lo largo de su vida o experiencias y la forma en el que las veía y las percibía. También como autor de varias obras sobre historia, sobre ficción, sobre las tradiciones bogotanas, cabe destacar su artículo 50 años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, mitos en torno a un crimen atroz, en el cual expresa su concepción de cómo se escribe la historia. Bueno, entonces en esta ocasión el tema del cual estamos hablando y el que trata esta obra literaria es el hedonismo. El hedonismo es una doctrina de la filosofía. Esta considera como un placer la finalidad o el objetivo de la vida. Es decir, se centra en sus características y todo respecto a ella. Básicamente, ¿en qué consiste? Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres, intentando evitar el dolor y sufrir por las situaciones malas, por los malos momentos, las experiencias traumáticas que transcurren a lo largo de esta.
Se trata de un conjunto de teorías morales que destacan, Más despacio. que, que destacan que por lo general todo lo que el hombre hace es un medio para conseguir otra cosa, el placer. En cambio, es lo único que se busca por sí mismo. Es decir, los hedonistas buscan el placer como su principal objetivo y como finalidad del hombre. En concreto, el hedonismo en la filosofía como tal establece, por decirlo así, como un objetivo, o sea, el placer de los sentidos, el hecho de los sentimientos. Esto fue impulsado por la primera persona que impulsó esto, fue el filósofo griego Epicuro, que Epicuro de Samos, que vivió en los siglos 4 y 3 antes de Cristo. El planteamiento de él, del cual él habló, es que más que todo el hedonismo es una meta máxima de cualquier humano, el cual es el conseguir la felicidad, conseguir esa fuente o luchar por ir por ese camino, eh, por decirlo así, atravesando los obstáculos, persiguiendo como la meta, sus ambiciones, sus sueños, con el fin todo sea de conseguir la felicidad, el cual es por lo general su tema principal. La felicidad para él es lo que representa al ser humano y también es como lo primordial o uno de los significados para él más concretos, de los cuales trata la vida. Eh, otro aspecto, eh, este filósofo griego nos afirma que para conseguir dicha felicidad hay que satisfacer de una manera moderada las necesidades que tenga nuestro cuerpo, es decir, o sea, satisfacerlo en los distintos aspectos, es decir, hacer lo que nosotros queremos, ya puede ser tanto en nuestras actividades o puede ser en cosas ya como la alimentación, la educación, sí, los aspectos básicos en la vida de cada uno de nosotros. Y todo sea por sentirnos a gusto y sentirnos de cierta forma agradecidos o felices haciendo lo que nos gusta y buscando esta felicidad, rodeado de las personas que más queremos o también de lo que nos hace felices. Dado que el hedonismo es una idea subjetiva, es muy frecuente que dividamos el hedonismo en la parte ética y en lo psicólogo. En lo psicológico, ¿por qué? Porque para tener una tranquilidad mental debemos buscar la felicidad y hacer lo que realmente nos hace felices. Y en lo ético, porque nos ayuda a tener una mejor sociedad y a llevar una vida mejor y más plena. Tanto en lo ético como en lo filosófico y en lo psicológico, ya que tanto estos dichos temas más que todo se centran, como lo dije anteriormente, en la felicidad. Es decir, pero para que esta se concluya, también debe verse desde el punto de vista tanto filosófico, que es para darle la razón por la que esta existe, y la otra es el psicólogo para estudiar nuestro comportamiento y la forma en que nosotros actuamos o sea, respecto a las distintas situaciones. También toca destacar que el hedonismo ha sido muy criticado más que todo por las religiones al considerar que carecen de moral. Un ejemplo muy claro es de la religión católica, que lo critican por buscar el placer por encima del amor a Dios y al prójimo. Otro aspecto o punto principal es que en los hedonistas o los principios en la vida hedonista es que se destacan dos aspectos principales o fundamentales o principios los cuales representan esto, que son la decisión y la voluntad. La decisión es la que tomamos para, o sea, valga la redundancia, decidir
qué camino queremos elegir, qué camino sentimos que es el mejor, decir si esto nos convendrá para bien o para mal y más que todo, sí, para Pausa. guiarnos. Y el otro aspecto del que estaba hablando era la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es lo que nos hace mantenernos firmes y mantenernos en pie ante las adversidades, ante los problemas, ante las circunstancias, porque cuando tenemos un determinado sueño, queremos conseguirlo y hacer lo posible por obtenerlo. Así nos cause muchas veces dolor, sufrimiento, con el fin de que nos cause felicidad y que sea lo que nosotros más anhelamos, hace que esto, que lo que hagamos o dedicarle el tiempo que sea necesario, hace que esto valga la pena, ya que es como nuestra meta, es nuestro propósito, es lo que nos motiva a seguir adelante. Y entonces a eso me refiero con la voluntad, el nunca rendirnos y mantenernos siempre de pie ante nuestro objetivo, ante nuestro sueño, y el nunca rendirnos pese a ante cualquier obstáculo o cualquier momento difícil, ya que pues es algo que nos hace sentir vivos. El hecho de tener metas y ambiciones es lo que nos motiva a seguir adelante y a superar cada obstáculo que se nos presente a lo largo de nuestra vida, ya que desde una temprana edad a muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, sin embargo lo superamos cuando estamos motivados, y esta motivación se debe a esa voluntad férrea de nunca rendirnos y, y luchar hasta el final por lo que nosotros queremos. En la antigua Grecia, dos escuelas clásicas Después. formularon la idea del hedonismo. La escuela cirenaica y los epicúreos. Bueno, estas dos escuelas, tanto la cirenaica como los epicúreos, bueno, comenzaré hablando un poco acerca de la primera, la de los epicúreos. Los epicúreos, valga la redundancia, formulada por los epicúreos o hedonistas racionales, son los seguidores del filósofo Epicuro de Samos. Como también hablamos hace un par de minutos acerca de este, él predica y establece que el motivo principal del hedonismo es buscar la felicidad. Y como lo dije también anteriormente, para conseguir esta felicidad hay muchos factores fundamentales, como lo son las decisiones, la voluntad, y ver esto desde el punto filosófico y psicológico, que estudia la parte del comportamiento del cuerpo, la parte de las decisiones, la parte en la que interactuamos en todo esto. O sea, es decir, nuestro comportamiento ante la vida, ante los hechos que transcurren en esta, y nuestro comportamiento en cada uno de estos momentos. Y la escuela cirenaica, que es la segunda, por decirlo así, el hedonismo, Que plantea los deseos personales se deben satisfacer de inmediato sin importar los intereses de los demás. Y esta teoría fue expuesta por los cirenaicos. Y hay un dicho que es primero más dientes, luego más parientes. Es decir, que se debe buscar la felicidad sin importar por qué se tenga que pasar ni qué se debe hacer. y a esto ya los puntos de la voluntad. Y más que todo el propósito de cada uno de nosotros de nunca rendirnos. Básicamente en esto consiste el leonismo. No, quítale. Como nombramos posteriormente, el libro también hace una fuerte crítica a la organización política y social de Colombia en los años 90, que se caracterizó por una guerra civil interna con grupos paramilitares e ilegales. Y también hubo una fuerte guerra en contra del contrabando en Colombia, que fue la época más alta de exportaciones de cocaína hacia otros países.
Otro aspecto negativo para nuestro país en esta época fue los conflictos armados y los grupos armados, es decir, las FARC y tanto el M-19 como otros grupos guerrilleros. Estos provocaron demasiadas pérdidas para nuestro país, ya que muchos militares y sus familias se vieron afectadas debido a las constantes guerras, debido a todo lo que sucedió en estos años. Tanto así fue el daño que muchas de sus familias aún lo recuerdan y todos nosotros los vemos como héroes y que dieron su vida por nuestro país en un momento muy difícil. Se caracterizó también por una fuerte época de conflicto en las principales zonas del país, encabezadas por el cartel de Medellín y el cartel de Cali, que eran los principales autores de estos sucesos. Entre ellos, pues ya sabemos la historia de Pablo Escobar y todo lo que sucedió respecto a él, de cómo trajo tanta desgracia a nuestro país y se llenaba los bolsillos con plata sucia, plata manchada en sangre, plata que en sí es una vergüenza para este país, ya que como todos sabemos, los que conocen a Pablo Escobar lo relacionan siempre con nuestro país. Alfredo nos presenta esta historia de los problemas en Colombia de una manera de humor y sarcástica, que es algo que lo caracteriza durante todas sus obras. Alfredo también, aparte de esto de hablar de la historia del país, lo hace con un tono muy centrado a Bogotá, es decir, con todas las bases o, por decirlo así más concretamente, con las tradiciones de lo que estuvo compuesta específicamente Bogotá, que fue su ciudad de origen y de su fallecimiento. También cabe resaltar que Alfredo vivió casi toda su vida en Bogotá y por ende habla mucho de los problemas que se viven internamente. Cabe destacar también en esta época los conflictos internos de los sectores rurales, donde se evidenció la más clara señal de guerra en Colombia. Y estos temas lo relacionaba con la ficción, metía hechos de ficción y para darle un tono más, para que sus historias o sus relatos y novelas tuvieran un sentido más crítico viéndolo desde un punto realista y desde un punto ficticio, para que darle más emoción a su historia. Estamos hablando de la época más conflictiva y más peligrosa de la historia de Colombia, donde el nombre de nuestro país se vio manchado con sangre y de los ilegales. Bueno, eso ha sido todo lo transcurrido y los temas principales de este escritor bogotano, el cual le ha dado una gran importancia a la historia de todo nuestro país. También siendo reconocido, sin embargo, eso fue justo en el mismo año de su muerte. Pero pese a esto fue recordado y así iba a ser recordado como un autor colombiano firme a su nación.